Yo compongo canciones con letras en español. ¿Se pueden traducir correctamente a varios idiomas sin perder el ritmo o el sentido? No, no se puede porque cada idioma tiene su espíritu. Uno de los problemas para hacer rock en español, y esto lo se señaló hace muchísimos años, es que el ritmo normal del inglés es pentasilábico. Ta, 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 ta. Y el ritmo normal del español es octosilábico o dodecasilábico. Entonces, toda la poesía española es de cuan gritan esos malditos, pero un mal rayo me parta. ¿Dónde vas, Román Castillo? ¿Dónde vas, pobre de mí? Porque la aguda última cuenta por dos. Es decir, el idioma tiene su genio, el idioma tiene su personalidad. Y cuando escribes en un idioma, lo haces respondiendo a las características especiales de ese idioma, a sus giros, a sus forma de silabar, de silabear. Por eso me molesta tanto cuando hacen canciones donde dicen, ¿cómo te quiero, mi amor? No, mi amor. Si no te cabe, pues, ¿cómo te quiero, querida? Ah, mira, ahí se cayó. Donde tú querías el acento, pero sin destruir el idioma. ¿Cómo te quiero, mi amor? No. ¿Cómo te quiero, querida? Bien. ¿Cómo te quiero, pequeña? Bien. ¿Cómo te quiero, chiquilla? Bien. ¿Cómo te quiero, señora? Bien. Pero los acentos van en su lugar. Muchas veces no se compone de acuerdo al espíritu del español, al genio del español, ¿no? Y eso es un problema. Pero una vez que lo haces bien, que lo haces magníficamente bien, digamos, como lo hace José Cruz Camargo o Rodrigo González o Carlos Arellano, Alejandro Santiago, Fernando Delgadillo, traducirlo es muy difícil. Traducirlo es muy difícil porque ni las palabras, ni el significado, ni las metáforas, ni las sílabas en sí caen igual en otro idioma. Es muy difícil. Yo he visto intentos de paráfrasis, por ejemplo, León Felipe intentó parafrasear a Shakespeare, y mira, con el amor que yo le tengo a León Felipe, era horroroso.